Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en la Florida, Santiago, Chile. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en segunda de Corintios capítulo 5 versos 17 al 21. Aún podemos comenzar en el verso 14, capítulo 5, verso 14 de Segunda de Corintios. Dice San Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios te rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Cristo, el medio de reconciliación con Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Por qué el ser humano necesita ser reconciliado con Dios? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron contra Dios y por consiguiente fueron destituidos de la gloria de Dios y perdieron la vida eterna. Ellos murieron el día que pecaron, como Dios les había dicho. El día que comas de él, del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Ahora Adán continuó viviendo físicamente y vivió 930 años. Pero Dios había dicho: el día que comas, ese día morirás. Ahora, ¿se cumplió lo que Dios le dijo a Adán o no? Claro que sí. Adán y Eva, el mismo día que pecaron contra Dios, murieron a la vida eterna. Y solamente les quedó una vida temporal que a Adán se le acabó a los 930 años. Pero ellos tenían primero vida eterna y estaban en la etapa de prueba para ser adoptados si permanecían fieles a Dios. Pero fallaron a Dios y perdieron
la bendición de la vida eterna. No pudieron continuar en la vida eterna física, fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ellos murieron a la vida eterna y solamente les quedó vida temporal, que se les acabó, finalizó con la muerte física también. Y ahora, en el programa divino para la restauración del ser humano a la vida eterna y ser restaurado al reino de Dios, encontramos que Dios en el Antiguo Testamento comenzó mostrándole y dándole al ser humano los sacrificios por el pecado. A Adán y a Eva les dio pieles para cubrir su desnudez, y si le da pieles a Adán y a Eva, el animalito de la cual Dios tomó y dio a Adán y a Eva esas pieles, murió. Eso es de figura de Cristo muriendo para cubrir nuestra desnudez. Un sacrificio fue establecido allá, porque en el programa divino, desde antes de la fundación del mundo, estaba establecido que un sacrificio sería realizado por el ser humano, para el ser humano ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna. Vean en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 en adelante, dice San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuando Cristo estaba destinado para morir en la cruz del Calvario por el ser humano? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de existir los planetas, las galaxias, desde antes de la creación, ya Dios había destinado un sacrificio por el pecado del ser humano, porque el ser humano pecaría y necesitaría un sacrificio por el pecado para ser perdonado y ser limpio de todo pecado y ser lleno del Espíritu de Dios y ser restaurado a la gloria de Dios y ser restaurado a la vida eterna y por consiguiente ser restaurado al reino eterno de Dios. Por lo tanto, antes de que sucedan las cosas, ya Dios ha destinado el sacrificio por el pecado, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, desde que el ser humano pecó, Dios estableció el sacrificio por el pecado. Por eso más adelante Abel ofreció a Dios una ofrenda de un animalito por el pecado, y eso le agradó a Dios, porque eso era el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso funcionó para Abel y fueron perdonados sus pecados y fue cubierto el pecado de Abel, cubierto con la sangre de ese animalito que él sacrificó a Dios por su pecado. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Sin embargo, Caín ofreció a Dios de los frutos del campo, o sea, no ofreció un sacrificio por su pecado, sino ofreció una ofrenda de frutos del campo, lo cual no tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y por consiguiente no obtuvo el perdón de sus pecados,
y no agradó a Dios lo que Caín hizo, aunque lo hizo con sinceridad. Pero tenemos que comprender que una cosa es la sinceridad y otra cosa es lo que Dios ha establecido para que el ser humano haga, crea y así obtenga el perdón de sus pecados. Por lo tanto, Dios estableció que sería un sacrificio por el pecado el que Él aceptaría en el Antiguo Testamento, en lo que llegaba un sacrificio perfecto, el cual sería hecho por el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso también encontramos que Abraham sacrificaba animalitos por el pecado, y también todos los demás profetas de Dios, Moisés también. Y encontramos que Dios estableció a través del profeta Moisés el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, el cual es tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y vean lo que sucedía el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo. En Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ese día el pueblo tenía que estar afligido por sus pecados, cada persona como individuo, y pedir perdón a Dios. Y el sumo sacerdote estaría en el tabernáculo o en el templo sacrificando el macho cabrío de la expiación por el pecado del pueblo, y llevaría a cabo ese sacrificio, y la sangre de ese sacrificio la tomaría en una vasija de oro y llevaría al lugar santísimo esa sangre, y esparciría con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, sobre la parte este del propiciatorio. Se separaría frente a la parte este del propiciatorio, digamos que esta parte es la parte este, esta parte es la parte oeste, y esta parte es la parte norte, y esta es la parte sur. El sacerdote se pararía ahí a la frente y con su dedo esparcería sobre el propiciatorio con la sangre de la expiación. Y el pueblo que se había arrepentido de sus pecados y había pedido perdón a Dios, afligido, dolido por haber pecado contra Dios, obtendría el perdón de sus pecados, quedaría cubierto con la sangre de esa expiación, y Dios le daría un año más de vida. ¿Por qué un año más de vida y por qué no muchos años de vida? Porque los animales no tienen alma, y por consiguiente el espíritu de un animal no puede venir al creyente. O sea, no podía venir al creyente el espíritu del animalito que era sacrificado. Por lo tanto, solamente eran cubiertos sus pecados, eran perdonados, pero eran cubiertos sus pecados, pero permanecían en las personas los pecados, pero perdonados y cubiertos con la sangre de ese sacrificio. Dios miraba a esas personas y no veía pecado en ellos, porque estaban cubiertos sus pecados con la sangre de ese sacrificio. Y por consiguiente, Dios le daba un año más de vida. Los que no se habían arrepentido de sus pecados y no habían pedido perdón a Dios en ese día, no quedaban perdonados, sino quedaban reconciliados con Dios, y Dios los miraba y veía sus pecados, y la paga del pecado es que muerte. Morían ese año. De ese momento en adelante ya morían, quedaban sentenciados a muerte, y ya no tenían oportunidad de vivir, porque ya tenían que esperar al otro año que se llevara a cabo el sacrificio por el pecado. Pero ya esa persona que no se arrepintió en ese tiempo correspondiente no tenía derecho a esperar
al otro año. Por eso dice, será cortado del pueblo. Pierde el derecho a pertenecer al pueblo de Dios y a continuar viviendo en medio del pueblo de Dios. Y por consiguiente es cortado. Dios lo corta, Dios lo quita de la vida terrenal. Ahora, eso es tipo y figura. Todo este sacrificio por el pecado el día 10 del mes séptimo de cada año es tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo llevó a cabo ese sacrificio con su propio cuerpo. Ese es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano. Y la sangre de ese sacrificio, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado de las personas, sino que limpia a la persona de todo pecado. Es una sangre perfecta. Es la sangre de Dios. Y el Espíritu de Cristo viene al creyente y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene la persona el nuevo nacimiento y queda reconciliada con Dios para vivir. ¿Cuánto? No un año más, para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Queda la persona reconciliada con Dios por medio de Jesucristo, el sacrificio por el pecado de cada ser humano. Cristo, el medio de reconciliación con Dios. ¿Ve? No hay otra forma en que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios sino a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean, en Romanos capítulo 5 también nos habla San Pablo acerca de este misterio. Capítulo 5, verso 8 al 11 de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. O sea, quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Quedamos limpios de todo pecado, y Dios nos mira y no ve pecado en nosotros. No es que no cometemos errores, no es que no hemos fallado en algunas ocasiones, no es que no hemos pecado en algunas ocasiones, es que Cristo es el medio de reconciliación con Dios. Y nosotros reconocemos cuando hemos pecado, que hemos pecado contra Dios, y le pedimos perdón a Dios, y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y quedamos así bajo la bendición de Dios, y estamos cubiertos con la sangre de la expiación, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que la persona, luego de haber recibido a Cristo como su Salvador, haber sido bautizado en agua en su nombre y haber comenzado una nueva vida, luego, si en su trayectoria cristiana falla, comete algún error, falta o pecado, pide perdón a Cristo, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, porque Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el Melquisedec del templo celestial, y Él, con su propia sangre de su sacrificio realizado para nuestra reconciliación, Él nos limpia de todo pecado. Vean aquí en 1 de Juan, luego continuaremos con este pasaje de Romanos. Vamos a ver capítulo 1 de 1 de Juan, verso 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
la sangre de Jesucristo está las 24 horas del día en el cielo, disponible para toda persona que se acerca a Cristo y le pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, porque Él es el sumo sacerdote del templo celestial, así como el sumo sacerdote del templo terrenal, el cual fue primeramente Aarón y después los hijos de Aarón, descendientes de Aarón. Vean, ellos eran los que ocupaban el lugar del sumo sacerdote, y ellos eran los que hacían intercesión por el pueblo. Pero ahora ya no está el templo terrenal, ni está el tabernáculo que construyó Moisés, ni está el templo que construyó el rey Salomón, ni siquiera está el templo que construyó el rey Herodes, el cual estaba en los días de Jesús, y luego en el año 70 de la era cristiana el general romano Tito lo destruyó. Y ahora el pueblo hebreo no tiene un templo donde llevar a cabo el sacrificio de la expiación por el pecado. Por lo tanto, aunque tengan sacerdotes, aunque tengan rabinos y todo esto, no tienen un lugar donde ofrecer el sumo sacerdote el sacrificio por el pecado. Pero el templo celestial tiene el sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. Cristo en el cielo es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual hace intercesión por toda persona que lo recibe como su Salvador y le pide perdón a Cristo por sus pecados. Y aun cuando ya ha recibido a Cristo, si falla en alguna ocasión, le pide perdón a Cristo, arrepentido de sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Él es el sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros en el templo celestial. Por lo tanto, ahora ya no necesitamos un templo terrenal allá en Jerusalén. Hay uno más importante, mayor, y que es eterno, el templo celestial de Dios. Y ahora, en ese templo es donde está el sacrificio por el pecado, Cristo, y la sangre del sacrificio por el pecado que limpia al ser humano de todo pecado. En ese templo celestial, allí es donde está, en el trono de Dios, que es el propiciatorio de ese templo celestial. Ahora veamos lo que nos sigue diciendo San Pablo en Romanos capítulo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es por medio de Jesucristo que hemos recibido la reconciliación con Dios. Y hemos sido perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo de todo pecado. Y hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y hemos obtenido el nuevo nacimiento. Él ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Hemos nacido en su reino eterno a la vida eterna. Y así Él nos ha restaurado a la vida eterna y a su reino eterno. Y nos ha dado vida eterna. Aunque nuestro cuerpo físico todavía es mortal, Él ha prometido que cuando Él complete su iglesia, entonces nos dará un cuerpo físico glorificado como su cuerpo glorificado, y entonces seremos
inmortales físicamente también, y jóvenes para toda la eternidad. Y entonces viviremos eternamente con Jesucristo en su reino espiritual y su reino físico, porque su reino físico será establecido en este planeta Tierra y su trono estará en Jerusalén, y nosotros estaremos con Él en este reino físico, reinando con Cristo como reyes y sacerdotes. Vean, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, Jesucristo nos redimió, nos lavó con su sangre de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. También en el capítulo 5 del Apocalipsis nos habla algo muy importante aquí acerca de la sangre de Cristo, y nos dice, capítulo 5, verso 8 en adelante del Apocalipsis: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, nos ha redimido con su sangre, nos ha redimido para Dios. Y ahora en el capítulo 20, versos 4 al 6 del Apocalipsis también dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos de los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Ven? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo en ese reino milenial de Cristo, y luego por toda la eternidad. Porque estas personas, por medio de Cristo, han sido reconciliados ¿con quién? Con Dios. Por eso la buena noticia para todos los creyentes en Cristo está aquí en 1 Juan capítulo 5, versos 10 en adelante, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna que Él nos ha dado está ¿dónde? En su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ven? El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no tiene la vida eterna, no tiene vida permaneciente en sí. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a acabar en cualquier momento. Y la persona no sabe cuándo se le va a terminar esa vida terrenal. Pero el que tiene al Hijo de Dios, que lo ha recibido en su alma como su Salvador, tiene vida eterna, una vida que nunca se le acabará. Y viviremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en su reino, con cuerpos inmortales,
con cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Cuerpos como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga esa vida eterna que solamente Dios la da a través de Jesucristo nuestro Salvador, a través del cual somos reconciliados con Dios. Cristo en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, y ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento, y así nacemos en el reino de Cristo, en y a la vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente con Cristo en su reino, ¿qué hace? Recibe a Cristo como su Salvador. Escucha la predicación del Evangelio de Cristo y escucha que Cristo vino a la tierra para morir en la cruz del Calvario, y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y la persona dice: yo lo creo de todo corazón, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo en su sacrificio en la cruz del Calvario y lo recibo como mi Salvador, y me arrepiento de mis pecados, y Señor Jesucristo, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Señor Jesucristo, salva mi alma. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y el ministro lo bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego a la persona, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y del Espíritu, ha nacido en el reino de Cristo, y por consiguiente ha nacido en y a la vida eterna, porque ha nacido en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos un animalito físico para ser sacrificado, porque ya el sacrificio perfecto fue realizado por Jesucristo en la cruz del Calvario. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2, versos 34 en adelante, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora Cristo, desde que ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Jesucristo habitó la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús decía que Él no hacía nada de sí mismo, sino que el Padre que estaba en Él, que moraba en Él, era el que hacía las obras, porque en Él estaba la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora encontramos que San Pedro también en el capítulo 4, verso 12 dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo
en que podamos ser salvos. No hay otro nombre para el ser humano ser salvo, no hay otro nombre para el ser humano ser reconciliado con Dios. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que si quiere ser reconciliada con Dios y quiere ser restaurada a la vida eterna, necesita a Jesucristo, para por medio de Jesucristo ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna, y tener así la esperanza de volver a vivir, pero en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Vivir no una vida temporal, sino vivir una vida eterna con Jesucristo en su reino. Solamente los que han creído en Cristo y lo han recibido como su Salvador son los que tienen esa esperanza. Nadie más puede tener esa esperanza. Sigue diciendo: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La generación caída, la generación descendiente de Adán y Eva, la generación que perdió la vida eterna, está condenada y destinada a desaparecer, a la muerte. Pero escapamos de esta generación perversa. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Así escapamos del reino de las tinieblas y escapamos de una generación que está muerta a la vida eterna. Aunque tenga una vida temporal, física, no tiene vida eterna. Por lo tanto, está muerta a la vida eterna. Y ahora escapamos por medio de Jesucristo, siendo reconciliados con Dios. Como escapó el pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, por medio de la manifestación de Dios a través de su ángel, el ángel de Jehová, manifestado a través del profeta Moisés. ¿Ven? Aquello fue tipo y figura de esta liberación que Cristo realizaría, libertándonos del reino de las tinieblas, y así libertándonos del infierno y de la muerte. Ahora sigue diciendo San Pedro: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, obtuvieron el nuevo nacimiento y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Esas personas nacieron de nuevo, nacieron en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Fueron reconciliadas con Dios por medio de Jesucristo. Cristo, hemos visto que es el único medio de reconciliación con Dios. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio de reconciliación con Dios. Es a través de Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser reconciliado con Dios sino por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no buscamos a otra persona. Ya sabemos cuál es el medio de reconciliación con Dios. Se llama Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuántos han sido reconciliados con Dios por medio del único medio de reconciliación, que es Jesucristo? Todos nosotros. Por lo tanto, la buena noticia es que tenemos vida eterna. Y tenemos la promesa de que hemos de ser adoptados físicamente. Hemos de obtener la adopción física, que será nuestra transformación. Y entonces tendremos un cuerpo eterno, joven, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro único medio de reconciliación
con Dios. Ese es el medio de reconciliación con Dios que Dios ha provisto para todo ser humano. Y ahora toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no está reconciliada con Dios, porque no ha usado el único medio provisto por Dios para las personas ser reconciliadas con Dios. Pero, ¿qué pueden hacer entonces las personas que todavía no han sido reconciliadas con Dios y por consiguiente no tienen vida eterna? Recibir a Cristo como su Salvador y serán reconciliadas con Dios, serán perdonados sus pecados, serán limpios sus pecados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Nacerán a la vida eterna y así serán restaurados a la vida eterna y serán reconciliados con Dios. Por tanto, toda persona que en esta noche todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y no ha sido por consiguiente reconciliado con Dios, puede ser reconciliado con Dios. Puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Estaré orando por las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo como el medio de reconciliación con Dios. Recibir a Cristo como su Salvador. Por aquí veo manos levantadas. Donde más por acá veo también manos levantadas. Ustedes quieren ser reconciliados con Dios y quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Y eso es lo mejor para ustedes, como ha sido también lo mejor para mí y para todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador. Esa es la decisión más importante de sus vidas, como fue la decisión más importante mía y la decisión más importante de aquellos que ya han recibido a Cristo como su Salvador. No hay decisión más importante que recibir a Cristo como nuestro Salvador, como el único medio de reconciliación con Dios. Vamos a ver en esta sección, ya vi en esta sección manos levantadas. Vamos a ver en esta sección, pueden ya pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión para que Cristo les perdone, Cristo les reciba y Cristo con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todavía veo también más personas pasando de esta sección. Vamos a esperar unos minutos en lo que pasan todas las personas que desean ser reconciliados con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el único medio de reconciliación con Dios para todo ser humano. Todavía siguen pasando más personas que quieren ser reconciliados con Dios para ser restaurados a la vida eterna, porque desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Si vivir en estos cuerpos físicos es algo hermoso, ¿cómo será vivir en un cuerpo eterno? Un cuerpo que no se pone viejo, un cuerpo que nunca muere, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que es eterno como el cuerpo de Jesucristo. Eso es la cosa más grande y gloriosa
lo cual nosotros hemos de experimentar cuando recibamos de parte de Cristo ese cuerpo eterno y glorificado. Todavía continúan pasando más personas porque desean ser reconciliadas con Dios para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas que desean ser reconciliadas con Dios por medio de Jesucristo, por cuanto para ser reconciliados con Dios necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos esperando unos segundos en lo que pasan las últimas personas para orar por todos en esta noche. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que ya han pasado. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración los que han pasado al frente. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo y has muerto en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito, Señor Jesucristo, tú tengas misericordia de mí. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, te ruego perdone mis pecados y te ruego me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el único medio de salvación. Tú eres el único medio de reconciliación con Dios. Por lo tanto, yo vengo a ti porque quiero ser reconciliado con Dios. Y para eso te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador, Señor Jesucristo, y te ruego salves mi alma. He confesado públicamente que te he recibido como mi Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma y, Señor Jesucristo, te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento y así yo nazca en tu reino, entre a tu reino y por consiguiente entre a la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Y ahora estaré orando por ustedes y no necesitan repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante ti todas estas personas que han recibido a tu Hijo Jesucristo como el único medio de salvación y reconciliación contigo. Señor Dios Todopoderoso, te ruego recibas a todas estas personas que han creído en Jesucristo, tu Hijo amado, y lo han recibido como su Salvador. Salva sus almas y, Señor Jesucristo, Dios eterno, perdona sus pecados y
bautízales con Espíritu Santo y fuego cuando sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y colócales en tu reino eterno. En tus manos los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo, y te ruego también traigas a sus familiares a los pies de tu Hijo amado Jesucristo, para que sean también reconciliados contigo, Dios eterno, a través de tu Hijo amado Jesucristo. En tus manos los encomiendo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahora, siendo que ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, para ser reconciliados con Dios, Cristo les ha perdonado y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. La sangre de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Y ahora preguntarán ustedes, Cristo habló diciéndole que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya yo he creído. ¿Cuándo puedo ser bautizado? Felipe le dijo al eunuco etíope, el cual creyó en Jesucristo, y preguntó cuando vio agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro en el cual iban, y Felipe lo bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Le pregunto al ministro, al reverendo Patricio Lara, si hay agua. Hay agua en los bautisterios, hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales y hay un lugar donde pueden cambiarse de ropa. Hay también un lugar donde pueden cambiarse de ropa para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, pueden ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y así cumplir el mandato de Jesucristo, nuestro Salvador, en donde son identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando el ministro lleva las aguas bautismales a la persona, esa persona ha muerto al mundo y es sepultada en las aguas bautismales, y cuando lo levanta de las aguas bautismales, ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. El bautismo en agua es simbólico. Por lo tanto, tipifica muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, en esta noche, el reverendo Patricio Lara les dirá hacia dónde ir para ser cambiados de ropa, para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Así como en los tiempos de los apóstoles, todos los que creían seguidamente pedían ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el próximo paso que tenían que dar las personas, lo daban el mismo día. Y así es en nuestro tiempo también. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, dejo al reverendo Patricio Lara para que les indique
donde está el lugar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro tema ha sido Cristo, el medio de reconciliación con Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos veremos nuevamente en estos días. El domingo las actividades serán en Lo Prado, pero la próxima semana tendremos actividades en Valparaíso, en otros lugares, y luego domingo y viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? Aquí mismo. Aquí mismo, viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde, y nos veremos nuevamente la próxima semana, y también nos veremos eternamente en el reino de Cristo con cuerpos nuevos, eternos y glorificados. Y jovencitos, para toda la eternidad. Así es que no me van a ver con el cabello así blanco, sino con el cabello como me corresponde en el nuevo cuerpo. Y también a ustedes yo los veré en el nuevo cuerpo con el color del cabello que les corresponde, en la flor de la juventud. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.